ahorita que estamos ya dentro de la Asamblea de Dios, siendo soberanos, pues tengo la oportunidad ya de acercarme más a Mauricio. Y yo tiene esta cita, se la pedí hace 4 meses, entonces denle un aplauso al Señor por la vida de Dios. Bueno, Dios les bendiga, ¿ok? Algunos los ubico, algunos no, la gran mayoría no. Bueno, mi nombre es Mauricio Pardiño y un gusto, sobre todo amigo. Me gustaría que cuántos levantan su mano para ser amigos, al menos siempre es siempre es una bendición la iglesia en Cristo, pero hermandad con la amistad sumado en eso forma un compañerismo increíble. ¿Estamos de acuerdo? Muchos podemos ser hermanos solamente acerca de una religión o de una denominación o de iglesia, pero cuando le sumamos, como dice Jesús en el Evangelio de Juan, amistad, eso forma un compañerismo. Entonces dile al que está a tu lado, tú eres mi hermano y mi amigo, ¿ok? Y no importa que sean de la misma familia, Entonces, gracias al pastor Ray, a su esposa por invitarme y a todos ustedes. Bueno, entramos una vez en la predicación y quiero que vayan conmigo al libro de Números, por favor. Números, capítulo 6. ¿Cómo están acostumbrados a la predicación? ¿A larga o corta? Muy larga. Bueno, perfecto. 5 minutos. Ok. Números, capítulo 6, versículo 24 al 26. Es que hay algo tan fuerte, tan tremendo y tan poderoso de todos los que conocemos a Dios, que es su presencia. Definitivamente no podríamos dar un paso sin ella, definitivamente no podemos avanzar si su presencia no está con nosotros. Y en medio de ese contexto, Números capítulo 6, nos habla de una bendición muy conocida como la bendición sacerdotal. Entonces, a veces pensamos sacerdotes y inmediatamente nuestra mente se va a una túnica negra y chalala, ¿no? Pero nosotros vamos a ver un poquito acerca de todo lo que tiene que ver acerca de este ejercicio, porque es un ejercicio, es un estilo de vida. En Pedro nos dice que somos real sacerdocio. Y ahorita lo vamos a entender un poquillo más. A raíz de Cristo esto se soltó para todos los que amamos a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Este ministerio, este ejercicio ministerial, y es muy padrísimo. Entonces, del 24 al 26 lo leemos juntos, ¿te parece? Juntos, dice así la palabra en esta tarde: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Ok? ¿Ustedes juntos son todos el 27? Ok. Entonces, ¿les parece si oramos? Padre, te damos muchas gracias por estos tiempos que tú nos das en tu presencia, en la adoración, en la alabanza, en exaltar tu nombre, Señor, y en medio de los planes de acción, Señor, que a veces vienen los anuncios, y es impresionante ver, Señor, que tú también nos conmueves y nos mueves, Señor, hacia la necesidad para ser hacedores, Señor, de la bondad, Padre. Yo te ruego, Señor, que en medio de este tiempo, ahora que vamos a exponer tu palabra, Señor, sea pertinente para nuestras vidas como siempre lo es, pero que nosotros estemos atentos, Señor, y podamos aplicar los principios que tú tienes en tu palabra. Te damos muchas gracias y a ti sea toda la gloria. Amén. Ok, yo te quiero hablar acerca de un secreto olvidado que es muy común, muy común, porque estamos muy atrapados en una situación de que estamos muy metidos acerca de una bendición. Es decir, tenemos una mentalidad de bendición, pero no de benditos. Es decir, que estamos más centrados en recibir,
Tal es el caso que desde 1980 para acá, desde casi finales de 1980, se formó una generación llamada de generación del cinismo. Esta generación habla acerca de un exceso de placer. Es decir, les encanta recibir, pero no les gusta mucho trabajar. Tal es el caso que en una de estas situaciones tiene la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, vuelvo a repetir, nos encanta la bendición, pero no nos encanta o no nos gusta ser benditos. Entonces, pregúntale a tu vecino, al que está a tu lado, ¿tú eres bendito o tienes bendición? Entonces, cuando yo hablo del secreto olvidado, quiero hablarte acerca de una bendición sin el don. ¿Qué seríamos? Yo te hago una pregunta y tal vez te lo pongo como en este ejemplo. ¿Qué sería que tú tengas salvación, pero no tengas a Cristo? ¿Vale la pena? Tengo salvación, pero no tengo a Cristo. Manda la mano, ¿están de acuerdo? No se pueden separar, definitivamente, ¿no? ¿Cómo puedo decir, tengo la presencia de Dios, pero no tengo su Espíritu? Definitivamente no se puede. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta situación, nosotros tenemos que aprender que una bendición puede ser muy peligrosa si no va ejercida del don. Y el don, vamos a ver desde este principio que hay algo muy importante. Avanzamos. Dice, el gran riesgo de caminar con Dios es olvidar que fuimos llamados a conocerle. Es decir, como comencé introduciéndome, la presencia de Dios es sumamente importante. Yo puedo recibir bendición sin estar en la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros nos hablamos de eso, el pueblo de Israel cometió mucho este error. Es decir, querían la bendición, pero no querían la presencia de Dios. Querían los beneficios, pero no querían el compromiso que es estar con Él. Es decir, tal es el caso que cuando están en medio del éxodo y van a recibir la voz de Dios, la presencia de Dios, en medio de unos truenos y un estremecimiento tremendo por la gloria de Dios, le dicen a Moisés, mejor tú sube y nosotros te esperamos. Tú sube, platica con Dios y nos trae la instrucción. Es decir, queremos solo la bendición, el beneficio, pero no queremos el costo de la presencia de Dios. Entonces, cuando generalmente tenemos esto, es el gran riesgo. Hay mucha gente que quiere solo la bendición, como también en los tiempos de Jesús, querían el milagro, pero no querían a Jesús. Y entonces puede ser muy peligroso. En nuestra vida, nosotros, ya cuando vas avanzando en el Evangelio, te das cuenta que lo que más prefieres es a Él. Lo que más te aferras es a Él. Cuando te vas quitando de estas situaciones que nos dan en la vida de que, es decir, por ejemplo, puede haber congresos llenos de la presencia de Dios, pero sin que la gente esté en la presencia de Dios. Están más en el mover, en la manifestación, en la reacción, pero no en la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios hay transformación, hay cambios. Entonces te puedes quedar incluso en la orilla y no haber entrado en la presencia de Dios. Algunos le llamaron Shekinah, y bueno, del término hebreo son kelos, que significa entrar a la presencia de Dios. Es que vas a ser transformado, definitivamente. Nadie sale ileso si es la presencia de Dios. ¿Por qué cree que el pueblo de Israel mejor le dijo, sube? Porque la gloria de Dios, conocerle, te hace cambiar así. No vuelves a ser el mismo. Y cada día que te metes a la presencia de Dios, te sumerges en la presencia de Dios, no eres el mismo. A mí luego me dicen, Mauricio, es que cambias constantemente. Claro, porque la gloria de Dios cambia, transforma. Si ustedes, algunos, cuando yo he comentado que comencé en el Evangelio, ahí era una actitud de legalista que no más podía. Ya con poquito de la gracia de Dios se sube, ¿no? Y ya de repente soy cristiano y de repente Dios dice que sube. Y de repente cuando empiezas a ver que la gracia, la presencia de Dios te ubica. Y en este proceso, después de 20 años, como bien dice el hermano Gallegos, un hermano anciano de taller, no somos nada. No es tan sencillo. Dice, no somos nada. Entre más avanzas, híjoles, más dependencia sientes. Más a veces torpe te sientes. De repente me dice, no, Mauricio, a veces te sientes más torpe. Porque no es en nuestras fuerzas, es en sus fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dile al que está a tu lado, ya oíste, llamado a conocerle. Entender el libro de Números es abrir nuestra mente a replantear. Vamos a entender acerca rapidísimo del libro de Números. Números es un término que en el hebreo significa Rosh. Rosh significa algo que es sumamente interesante. Nosotros pensamos números, inmediatamente pensamos matemáticas.
Y números tiene que ver con un ejercicio en el Rosh que implica estremecer. Para que alguien entienda qué es números, al que está a tu lado, sacúdelo. Eso es números. Eso es Rosh. Ok, bueno, ya nos estremeció la tierra un poquito, ¿no? Ya no cante ni que retiemble los cielos, la tierra, ni nada por el estilo, ¿no? O caerán los muros, ¿no? Entonces, hagamos una situación, eso es Rosh. Y Rosh, cuando es estremecer, es sacudir para ir hacia adelante. Entonces, en algunos especialistas del término Rosh dicen que es eso, pero es decir que eso implica una acción fuertísima. Es decir, Dios está convocando. Se había planteado, Números es el libro en donde hay mucha pérdida. Una generación entera se quedó atrás, por cobardía, por falta de fe, por no conocer la presencia de Dios, por no todo eso. Entonces hay una generación perdida, que murió, que tuvo que detenerse y cargar. Entonces Rosh viene para hacer un nuevo levantamiento de una generación. Entonces cuando alguien entiende en el hebreo Rosh, significa súmate. ¿Qué sería en lugar de censo? Número significa súmate. Súmate, pero para que te sumes, algunos están pensando, pero no sé, mi ejemplo del pasado fue que solo se iban a dormir, que no quisieron conocer a Dios. Entonces números es un número de reto, de estremecer, de sacudir, de saquémonos la religiosidad de la generación pasada, empecemos a levantarnos y veamos las nuevas promesas de Dios, porque vamos hacia una tierra prometida. Entonces eso era Rosh. Entonces cuando se les hablaba del mensaje, tenía que haber una situación de estremecimiento, porque entonces, ¡ay, que Dios va a hacer cosas grandes! Oye, que Dios está moviéndose aquí. Estamos apabullados. Entonces, números, por eso es Rosh. Sacúdelo para que se sume. Dios está levantando una generación. ¿Cuántos nos sumamos? Amén. ¿Ya ven cómo si a algunos sí les hace falta sacudir? Dios tiene nuevos planes para este día, porque cada día tiene planes extraordinarios. ¿Cuántos nos sumamos? Amén. Que ya estamos. Entonces, una vez más, Dios cuenta contigo, quiere que te sumes a este mover de su presencia. Amén. Ok, voltea ahora al que está a tu lado y si no lo ves así, hazle Rosh. Hazle Rosh. Y dile hacia adelante. Replantear hacia dónde vamos, replantear con quién contamos, son una situación que hay una situación muy importante aquí. Rosh implica estremecer, sacudir para ir hacia adelante. En verdad necesitamos Rosh, números en este tiempo. Necesitamos que gente se sume al mover de Dios. Es decir, no a las reacciones, ahí todos vamos. A la presencia de Dios donde te puedes decir, ¿sabes qué? Te llamo a mi servicio, donde puedes recibir un llamado, donde puedes recibir una situación que tienes que dejar cualquier clase de pecado, donde tienes que dejar alguna situación, ahí en ese estremecer, esa presencia que sacude, que quita. ¿Estamos de acuerdo? Rapidísimo. Si tus necesidades manejan tu mentalidad y corazón, puedes perderlo todo. Imagínense que yo digo tan difícil cuando usamos números y hay algo de tarea. Van a ver cuánta mentalidad del pasado tenían ahí. Es decir, vuelvo a repetir, por los malos ejemplos, por la generación del pasado, digo, qué difícil, porque muchas veces decimos lo que hizo mal Aarón, pero también deberíamos de aprender a lo que hizo. No era una generación sencilla, sacudirlos, despertarlos, decirles, vamos, Dios está trayendo una nueva gloria, una nueva promesa para esta generación, y todos reciben una situación desastre. Entonces, y en medio de esa situación, nosotros tenemos que replantear hacia dónde vamos, con quién contamos y con quién queremos ir. Pregunto, ¿con quién quieren ir cuando Dios te da una promesa? ¿Con quién es el primero que tú piensas? Yo quiero ir con esta persona. Pero por ejemplo, alguien, un amigo, un hermano, un familiar, ¿con quién cuentas así que tú dices, hombre, este es cazador de la gloria de Dios? Su esposa, su esposo. Y es muy importante que en medio de esto, por ejemplo, los mexicanos nos vamos a entender. Rosh
una implicación también tiene que ver algo, no solamente sacudir. Debemos de entender que todo avivamiento de la presencia de Dios es en unidad. Y Rosh es sumado. Entonces te sacudo para que vayas conmigo. Te sacudo porque es una nación la que tiene una promesa. Te sacudo porque es toda una iglesia que tiene esa promesa. Te sacudo porque es todos los niños para que se levanten. Te sacudo porque necesitamos hacer un ejemplo de unidad. Imagínense, Rosh están preparando no solamente de manera personal, pero están preparando una nación para que lo reciba como nación el avivamiento. Que todos entren en una tierra prometida, que todos sean partícipes de esa promesa. Rosh también te sacude la mentalidad individual. Números implica unidad también. Entonces, no solamente es hacia dónde vamos, o con quién contamos, sino quién va a ir con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Moisés hizo un Rosh de toda su vida. Alguien se pegó con él y lo dejó que se pegara con él. ¿Cómo se llamaba? Josué. ¿Quién conquistó la tierra? Por eso te pregunto, ¿quién está ahí? ¿Quién va a contar tu historia? ¿Quién va a contar lo que tú hiciste? No por tu nombre ni nada por el estilo, sino porque tienes que dejar un legado espiritual, no por nombre, sino que pises la tierra. Que digan, ¿qué hizo este hombre? Sacudió donde se paraba, sacudió, estremeció, no por sus fuerzas, por su gloria de Dios. Qué padrísimo que Números es la despedida de un hombre y la entrada del otro. Mentoría, porque también eso es Rosh. Cuando dice Números, no comentamos lo que cometió la otra generación. Murieron y solo dejaron gente muerta espiritualmente. Gente fría, gente apática. Números, entonces los sacudimos porque necesitamos dejar una generación. ¿Alguien se acuerda qué dijo Josué? ¿Mi casa y yo qué? ¿Dejó un legado? Rosh. Entonces, rapidísimo, todos los que no quieren ir a un avivamiento, una presencia solos, si quieren llevar algo, levanten todos los que ya están pensando en quién lo voy a estremecer y lo voy a empezar a incomodar a las 5 de la mañana y le digan, levántate conmigo y vamos a orar y te voy a llevar a la iglesia si es necesario, pero te voy a estremecer. A veces somos amigos de la flojera. ¿No quieres ir a la iglesia? No, yo tampoco. El fútbol. Y claro, a ver las benditas Águilas del América. Espero que no le vaya tanto tiempo. Si no, necesitamos Rosh. Necesitamos levantar. Y si le vas al Cruz Azul, mira, la verdad, necesitas unas sacudidas de aquellas. El plan. Entonces necesitamos hacer. Si ustedes se ven, hoy somos más compañeros de la apatía espiritual que de avivamiento. Yo tuve una mentora en el inicio del Evangelio que, como lo he comentado en algunos lados, ella fue mi mentora de intercesión y a las 4 o 5 de la mañana me convocaba, era en la ciudad de Tlapa, de Comonfort Guerrero, y me llevaba hacia un cerro que estaba en la iglesia y ponía, y me convocaba a las 4 de la mañana. Yo tenía escasos días de entrar en el Evangelio y tener la gracia de Dios sobre su vida. Y créanme, como todo recién llegado al Evangelio, yo pensaba que la hermana, como ya tenía más de 70 años, iba a dormir. Y yo la primera vez fui para comprobar que ella se dormía. Y ya cuando me ponen el altar, ya saben eso de la generación de la rodilla, como el templo era de piedritas, era bastante molesto. Te digo, ella no va a aguantar. Yo llegué muy silvestre al Evangelio. Yo, esta lista no va a aguantar. Unos 5 minutos y se levanta. Mi sorpresa es que pasó una media hora, pasó una hora, pasó una hora y media, y intercediendo no así como de... Como algunos ya interceden, no aplican la de abajo. De acuerdo, ya con una narcoleche. Ella decía, y va, clamor, presencia. Señor, se para. 2 horas después ya nos preparaba y decía, vamos a tomar nuestro cafecito que ya había puesto afuera, en una fogata chiquita. Digo, no se iba a dormir. Los primeros 3 días, yo a los 2 minutos ya no sabía qué decirle a Dios. ¿Qué más te digo, Dios? Hola. Te pido por todos, en eso se suma, ¿no? ¿A qué vamos por el camino largo? Sino por todos, tú conoces a todos. Te lo aplicas, ¿no?
Son como esos que oran por el alimento y nada más dicen, gracias, amén. O sea, pero ya después de ver que es un contexto de intercesión, me sacudió. Hasta que de repente, después de 15 días, fui estremecido por la gloria de Dios. Y entendí por qué era media hora, una hora, hora y media. ¿Y por qué tan temprano? El silencio del beso de Dios. Cuando de repente no escuchas nada y eres estremecido cuando estás intercediendo. Los primeros días no se crean, primer mes incluso, luchas con el sueño. Ya después, hago una pregunta. ¿Quién te está sacudiendo? Iglesia, ¿quién te está sacudiendo? ¿Don Carnitas? ¿Doña Carnitas? ¿Quién te está sacudiendo? ¿Quién te sacude para que digan, dejemos de ver lo trivial para centrarnos en la gloria? Hay cosas impresionantes en la gloria de Dios. Impresionantes. ¿Cuántos dicen amén? Pues ya está. Hagámoslo. ¿Hecho? Amén. ¿Cuántos levantan su mano todos los que van a sacudir a alguien? Aunque les caiga mal. Hay inercias en la vida cristiana que deberíamos de replantear por el simple hecho de que podamos estar avanzando por nosotros mismos. No es triunfo, y como lo he predicado en algunas situaciones, tenemos más de un siglo donde se levantan revolucionarios espirituales, caudillos espirituales, pero no una generación. Entonces, Números habla de una generación. Entonces yo no quiero que mi nombre sea conocido, yo quiero que mi generación sea conocida, que tome lo que le pertenece, mi generación, no yo. Qué egoísta que nada más sea yo. ¿Estamos de acuerdo? De repente, yo sé, aquí jamás en la vida, pero hasta lo vemos en lo más rudimentario como los que preparan el talento. Cuando empieza la lucha de los roles de talento, ¿quién hace el mejor talento? ¿Quién prepara mejor la carne? Es carne. Para uno no es ansiedad, desde grupos de alabanza, desde predicadores, desde maestros. No se trata de quién mueve mejor el asunto, se trata es quién está más metido en la presencia de Dios. Porque el que está metido en la presencia de Dios no está compitiendo de, mira cómo me quedó el talento. No, ¿para quién? ¿Estamos de acuerdo? Pero eso sí, sean bondadosos en el talento. Hay inercias en la vida cristiana, hay inercias que nos sumergen, tanto individualismo de más de 2 décadas, más hedonismo, más situaciones de narcisismo, nos están haciendo individuales y no una iglesia, no una comunidad, no un compañerismo, no un solo cuerpo. Entonces escuchamos tal nombre de tal predicador y decimos, ¡oh, qué padre lo usa! ¿Sabes? En un avivamiento no importa la edad, no importa el rango, no importa nada. Hay un avivamiento que marca el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, donde se levantaron adolescentes y niños. Utiliza el término Nahar profetas, niños profetas. Que eso, en ese avivamiento la gente se caía de frente y no les pasaba nada. En ese mover tan fuerte, dice que la gloria de Dios estremeció toda la generación. Impresionante. ¿Por qué? Porque nadie buscaba su nombre, su gloria, sino la gloria de Dios. ¿Estamos hasta aquí? Hay inercias que deberíamos de romper como el individualismo, ¿no lo creen? Hay inercias que deberíamos de romper como el egoísmo. Hay que hacerlo. Créanme que vale mucho la pena, ¿no? De repente, vamos a ver una de estas reuniones de repente que tenemos y ponen la mesa de las sillas blancas. Las sillas blancas eran para la élite y los azules, las sillas azules eran para la plebe de ministros. Entonces dicen, los que tienen carro, los que tienen esto, en las sillas blancas. Y bueno, íbamos avanzando y todo lo demás. Pero hasta que llega el bendito pastel. Todos los de las sillas verdes nos antojamos el pastel, porque había unos pasteles, hay 3 pasteles. Y pues va. Pero los pasteles, ese postre solamente era para... Nada más vimos cómo se fue el pastel. Tanto individualismo, tanto segregarismo, tantas situaciones adversas. Cuando dice el libro de Números, avivamientos a una generación, tendríamos que entonces entender en este tiempo. A veces hasta hay competencias familiares. ¿Estamos de acuerdo? Deberíamos de replantear mucho. ¿Ok? Dile al que está a tu lado,
Yo no sigo la inercia del individualismo, tú me importas. Pero díselo en serio, ¿eh? Y si es la chica de tus sueños, dile, tú me importas más. Créeme que tengo un plan extraordinario para tu vida. No vayan a aplicar el evangelio, pero si te tocó la chica que querías o el chico que te latía, declárale. Bien, es muy importante. Déjale ese mensaje subliminal. Importante, importante, importante. Ya reímos ya. Ok. Jehová te bendiga. Rapidísimo a nuestro texto. Vamos ahí. Este libro te desafía tu identidad para que seas fuerte ante cualquier necesidad. Cuando le das tu vida a Dios, tu mente y tu corazón es transformado. Y una mente es arrancada, cuando es arrancada del egoísmo y del individualismo, Dios la puede usar de manera extraordinaria. Definitivamente. Donde Dios más se mueve son en personas que se dejaron de egoísmo. ¿Estamos? Entonces, atención con eso, ¿no? Donde hay una unidad, créanme, es la suma de gente que está con la necesidad de Dios. Nos sumamos todos, eso se hace una gloria de Dios inmensa. ¿Ok? Por ello veremos la importancia de una bendición en nuestras vidas. Y bueno, vamos hacia el primer punto. Antes de aclarar esto, ¿alguien puede leerme el Salmo 1.1 para que podamos entender esto un poquillo más? Salmo 1.1. Pero tenga ya con voz fuerte. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hasta ahí. Algo que es muy importante. Hay términos que hablan acerca de bendición, y una vez que me metí a esta situación y entendí cómo es tan importante que la bendición va acompañada con el don, es esta palabra. En el hebreo es Asher, que se convierte en Esher. Y yo le digo a Dios, de repente cuando me gusta mucho la parte del análisis de la palabra, de meterme ahí, entonces encuentro, Dios, ¿por qué puedes hacer una transformación de términos de Asher a Esher? ¿Cómo puedes hacer eso? Es como la palabra Jehová, que a mí me causa demasiada situación de impacto, porque Jehová es Jehová, pero es una G aspirada. Entonces deberíamos de decir, entonces cada vez que respiramos mencionamos el nombre de Jehová, porque es hacia adentro. A ver, háganlo, es un ejercicio padrísimo. Haces Jehová, cuando es va, lo sacas. Entonces cuando es esa situación, estás hablando de que tú le estás entregando tu alma. Entonces todo lo que respire, alabe a Jehová. No se trata de Jehová como un título, se trata de Jehová en tu vida. Entonces es un reto que te puede marcar tu existencia. Dios marca existencia. Entonces, solo como ese término. Ahora entendiendo Asher a Esher, entendí la diferencia. ¿Cuántos hemos recibido un regalo de parte de Dios? Levanten su mano. Todos ustedes son Asher, son benditos. Son benditos. Levantemos la mano una vez más, somos benditos. Pero cuando yo digo Esher, entonces todos los que levantaron la mano, ahorita la van a volver a levantar, es que me digan todos los que han trabajado con la bendición que Dios les ha dado. Que ya le pueden decir, si Dios viene hoy, órale, le entregas cuentas de todas las bendiciones que Él te ha dado. Levanten su mano todos los que han trabajado. Y ese es un bienaventurado. Entonces, un bienaventurado es el que trabaja las bendiciones que Dios les ha dado. Puedo ser bendito, pero ingrato. Jamás trabajo las bendiciones que Dios me ha dado. Entonces, un bendito es, pues yo sé tocar la guitarra. Ok, eres bendito, sabes hacerlo. Pero bienaventurado es cuando adoras y lo haces. Eso es bienaventurado. Pagas el precio de ensayo tras ensayo, ¿cierto? ¿Cuántas veces ensayo? Pagas un instrumento, pagas todas las situaciones. Entonces un bienaventurado es el que trabaja. Entonces en el Salmo 1 dice bienaventurados
¿Cierto? Entonces, ¿a quién está hablando David? A los que tienen la mentalidad de trabajar las bendiciones de Dios. Es decir, yo puedo ser muy bendito con hijos. Por ejemplo, si Dios me dio 5 hijos, qué bendito soy. Pero si nunca los pelo, si nunca les hago caso, solo tuve 5 hijos. Fui bendecido, pero no bienaventurado. El bienaventurado es el padre que trabaja con esos 5. 6, 2, 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ejemplo, también cuando aquellos románticos que piden, ya me quiero casar, estás pidiendo